creepypasta. Hola chicos de YouTube, estamos en un video que es de creepypasta. Vamos a comentar la creepypasta. Un día yo estaba en mi casa jugando al ordenador y me descargué el Minecraft para jugar un poco. Cuando me lo descargué me salió la portada un poco rara y cuando puse el juego me salió lo que a todo lo de Minecraft sale al principio, pero el rojo por detrás. Después todo estaba normal y creé una partida para hacerme una casa y empecé a picar árboles, pero me fijé que el muñeco no tenía brazo y pensé que era porque me lo descargué mal, pero después quería comer el muñeco y no comía. Después puse el menú y vi donde me salía todo el muñeco y no tenía brazo y por los ojos le salía sangre pixeleada y también de la boca y me cedé de piedra. Salí de la partida rápidamente y cuando vi lo de detrás que sale cuando quieres hacer una partida me salía todo rojo y también una cueva. Después creé la partida nueva y empecé en una cueva, no se veía nada y tenía antorchas y la puse en el suelo y vi que cuando me estaba moviendo se oía como cuando pisas el agua. Después vi el suelo y era de sangre pixeleada. Después vi unos zombies un poco extraños colgados de techo de la cueva. Después me fijé bien y eran mis padres colgados y me estaban mirando fijamente y me asusté un poco. Después cuando me movía me estaban mirando fijamente. Después rápidamente llamé a mis padres y no lo cogían. Me asusté un poco y no paré de jugar y después vi una nota en el suelo y decía: no, si estás viendo esto significa que has muerto. Y yo me cedé de piedra y no podía moverme. Después llamé a mi madre y me cogió el teléfono y estaba hablando con una voz extraña, no suele hablar así. Después mi madre me dijo que estaba bien. Después salí a la calle a alejarme un poco y después de eso un cayucha al Minecraft. No juguéis nunca. Si queréis más videos como estos, suscribiros a like y decirme en los comentarios si queréis que haga esa cosa que veo mitos o leyendas de juegos y los descargo los juegos y veo si es un mito o verdadero. Adiós cucuelos.